Bien, regresamos con ustedes y saludamos al doctor Alfredo Polanco por su presencia aquí. Le deseamos que tenga un inicio de semana bastante feliz, bastante esperanzador y como siempre, que tenga mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, que descanse después. Así que buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y como has dicho, tenemos mucho trabajo, pero esperamos que en esta semana, pues es la denominada Semana Mayor, Semana Santa, tener un poquito de descanso. Y precisamente vamos a conversar sobre lo que ocurre en Semana Santa. Primeramente, este lunes lamentamos el fallecimiento de todas las personas que estuvieron involucradas en el jet set y que lamentablemente pues fallecieron las 220 y tantas personas. En esta semana queremos que sea una semana que no sea de luto para la República Dominicana y vamos a hablar de accidentes de tránsito. Eh, Queremos que las personas tengan un comportamiento más civilizado, porque la mayoría de los casos de accidentes de tránsito en República Dominicana son casos evitables, es decir, que no deberían de presentarse. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, a nivel mundial mueren aproximadamente 1.2 millones de personas cada año, producto de los accidentes de tránsito. Una cifra que en países subdesarrollados cada día va en aumento. Pero en los países de mayores recursos pues, hay una disminución, pues básicamente por la educación. O sea que el tema de educación es básico para nosotros ponerle un stop a lo que son las muertes por accidentes de tránsito. Por ejemplo, en el año pasado fallecieron 3.114 pacientes en accidentes de tránsito en República Dominicana. Una cifra que continúa siendo alarmante, pues cada año superamos las 3.000 personas que fallecen y la mayoría son en edades de los 20 a 35 años, o sea, pacientes, personas en edades productivas. El 85% de estos muertos corresponden al sexo masculino, es decir, que solamente un 15% corresponden a las mujeres. Importante señalar, porque las estadísticas son tan importantes, tan relevantes, que nos permiten, pues, nosotros tomar acciones, ya que, por ejemplo, sabemos cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito, cuál es el mes con más accidentes de tránsito, el día, la hora, etcétera. Por ejemplo, viendo nosotros las estadísticas del año pasado, vimos que en el mes de enero y marzo fueron las fechas con más muertes por accidente de tránsito. O sea, en enero, pues, la época pasó diciembre, cualquiera pensaría que sería el mes de diciembre por las fiestas navideñas, pues las personas toman mucho más alcohol. Pero aparentemente viene el año nuevo. En el año nuevo es donde más accidentes de tránsito hay. La otra fecha importantísima es la Semana Mayor, la Semana Santa. Y ahora mismo tenemos esa semana que inició en el día de ayer, pero la semana laboral el día de hoy, pues ya muchas personas se han desplazado a las diferentes regiones a vacacionar. Los niños ya no están yendo a las escuelas, pues están de vacaciones, pero hay 3 días que hay mucho tránsito, por ejemplo, el miércoles, el jueves y el retorno el domingo. Hablemos un poquito del domingo. El día de la semana con más muertes por accidente de tránsito es el día domingo. Y eso tiene su razón de ser. Ese día, pues ya las personas están cansados de descansar. Muchas personas no han tomado un stop con respecto al gozo, a las bebidas alcohólicas, y cuando retornan, pues
tienen más posibilidades de tener una colisión, un accidente de tránsito. O sea que, entonces si sabemos que el domingo es el día de más accidentes de tránsito, pues tenemos que andar con más prudencia ese día. Con respecto a las horas del día, señores, en la noche, la mayoría de los accidentes de tránsito están generalmente después de las 6 de la tarde, 12 de la noche. Y luego están en las madrugadas. O sea que, por eso, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que tratar de evitar conducir a esas horas. Generalmente, ya después de las 6 de la tarde, la persona está más cansada, pero ya se suma un elemento importante a la posibilidad de tener accidentes de tránsito, que es la hora nocturna. Cuando no es lo mismo usted conducir de día, tiene una buena visibilidad, que de noche, cuando, pues, por ejemplo, tenemos a muchas personas que conducen sin un sistema de luz adecuado y usted puede ir conduciendo prudentemente, pero, por ejemplo, tenemos muchos motociclistas cuyas motos no tienen luces adecuadas y bueno, ya esto puede provocar un accidente de tránsito. Esas personas que conducen en la medianoche, por ejemplo, de 12 de la medianoche a 6 de la mañana, generalmente están agotados, sumamente agotados, y por eso estas son las horas picos con más muertes por accidente de tránsito. Y decía anteriormente, las estadísticas no son en vano. Las estadísticas se realizan para que nosotros, las autoridades, tomen acciones, por ejemplo, esos días de semana que hay más muertes por accidente de tránsito, las horas que hay más muertes. Claro está que usted a las 8 o 9 de la noche usted no va a ver a ninguna persona que esté supervisando las carreteras, pero usted, por ejemplo, como jefe de familia, como encargado de familia, usted es quien debe de velar por la seguridad de sus familiares. Entonces, hacemos un llamado a la población que salió a descansar, no salió a buscar luto. Hablando de estadística, por ejemplo, cada día en República Dominicana mueren alrededor de 8 personas. 8 personas por accidente de tránsito. Cada día, eso es demasiado. Cada 3 horas una persona pierde la vida. O sea que en el mes tenemos aproximadamente 240 personas que mueren por accidente de tránsito. Podemos bajar esa cifra, pero tenemos que todos tenemos que colaborar, no solamente dejarle todo a las autoridades, sino que usted, como persona, como peatón, como conductor, debe de colaborar. Porque vamos a ver, ¿cuáles son las principales personas que tienen lesiones en los accidentes de tránsito? En primer lugar están los motociclistas, esos son los primeros. Entonces tienen que tener prudencia, tienen que llevarse de las leyes de tránsito. Usted no puede hacer piruetas en una motocicleta, como vemos todos los días, poniendo en riesgo a familias enteras que van a su derecha, que van conduciendo sobrios, y entonces usted anda haciendo pirueta en un motor y usted está provocando la pérdida de una familia, porque cuando hay un accidente de tránsito, generalmente está involucrado un motor y otro tipo de vehículo. No estoy diciendo que siempre sea el motorista el responsable de las colisiones, cualquiera puede ser responsable, pero las estadísticas nos señalan claramente que en República Dominicana la mayoría de los casos están involucrados los motoristas. Con respecto al peatón, fíjense bien, el peatón cree que no tiene que conocer las leyes viales. El peatón tiene una responsabilidad vial. Entonces, usted como peatón debe de saber que si hay un semáforo que está en rojo para usted, está en verde para los vehículos de motor. O sea, usted no puede metérsele en el medio a los vehículos porque usted ande a pie. No, las leyes de tránsito usted debe también de respetarlas. Porque aquí, en nuestro querido país, el peatón piensa que no tiene responsabilidad vial y sí que la tiene.
Con respecto a los peatonales, los puentes, es frecuente que en muchas épocas nosotros tengamos, o el Estado, el gobierno, tiene solicitudes de construcción de puentes peatonales en tal área. ¿Qué ocurre? Se le construye ese puente, pero no se utiliza. Usted ve al peatón cruzando por debajo. Hicieron huelga, quemaron neumáticos, etcétera, y luego de que le construyen el puente, pues no utilizan esa vía que se le ha construido para su seguridad y para la seguridad vial. Entonces, vamos a utilizar esos puentes, esos pasos que han construido para evitar que yo como peatón tenga una lesión. Con respecto a lo que puede pasar en esta Semana Santa, es importante que usted que se va a trasladar al interior del país, usted que va a vacacionar, tiene que tomar todas las medidas de precaución. Es importante que usted revise su vehículo, haga un chequeo para ver cómo están las llantas, que estén bien de aire, que no haya problemas de desbalance, porque todo esto, problemas mecánicos, pueden conllevar a que haya accidentes de tránsito. Salga con tiempo, es lo más importante, porque muchas personas creen que si salieron, por ejemplo, para Cotuí, tienen que llegar en 1 hora a Cotuí. Si salieron para Bávaro, tienen que llegar en 1 hora y media a Bávaro. Entonces, usted puede, es un paseo, usted salió a pasear, usted puede disfrutar de la naturaleza de este bello país. A cada región que usted vaya, a cada provincia que usted vaya, tiene muchas bondades, tiene muchas cosas hermosas que usted en el camino puede ir disfrutando, usted puede ir parándose, disfrutando. Por ejemplo, hay muchos que posiblemente nunca hayan ido a Santiago, pues pueden ir disfrutando de la belleza de todo el paisaje que tiene el Cibao. Si usted no ha ido al sur, a Barahona, pues usted puede ir disfrutando las bellezas que hay hasta llegar a Barahona, San Juan de la Maguana, a Elías Piña, etc. O sea que cada región tiene algo atractivo. Por tanto, usted no tiene que ir a una velocidad, a una competencia, como que si no llegó a tal hora, pues usted se perdió de algo. O sea que la prudencia es lo más importante. Usted respetar siempre lo que son los límites de velocidad, porque miren qué pasa. Muchos se van a desplazar al interior del país y todo el mundo quiere retornar feliz. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuántos accidentes de tránsito, si nosotros no somos prudentes, van a ocurrir? ¿Cuántas personas van a morir al instante? Pero ¿cuántas personas van a quedar lesionados o lesionadas producto de esos accidentes de tránsito? Esas personas que generalmente no se contabilizan, pero que nosotros, los médicos, vemos en los hospitales a ese paciente de 25 años que era padre de familia, de 2, de 3 hijos, que daba el sustento a su padre o a su madre. Entonces, este paciente de 25 años tuvo una lesión craneoencefálica severa y este paciente tuvo una sección medular y va a quedar cuadripléjico. Ese paciente entonces va a pasar a ser atendido por su esposa por un tiempo. Señores, es dramática la situación que nosotros, los que trabajamos en hospitales de trauma, vemos cada día. Cómo esa joven dama de 21 años que se casó con ese joven de 22, 23 años, tiene que estar atendiéndolo, dándole la comida porque tuvo un trauma en un vehículo de motor y ya no puede valerse por sí mismo. Señores, es dramática la situación que usted vive en los hospitales y cuando usted le pregunta a la persona si puede hablar cuál fue la causa, el paciente estaba distraído, estaba haciendo pirueta, estaba bajo los efectos del alcohol, estaba bregando con un celular, un mini mensaje, un mensaje, etcétera. O sea, que son casos que no debieron haber pasado. Entonces, usted por su imprudencia, usted involucró posiblemente a una familia
que no estaba en eso, que estaba conduciendo bastante bien, varios muertos. Entonces, a veces usted fue el responsable de la muerte de varias personas y usted está lesionado, pero posiblemente usted se recuperó, pero mentalmente usted nunca va a poder recuperarse porque fue responsable de la muerte de una o varias personas. Por eso es importante, señores, vamos a analizar lo que vamos a hacer en esta semana, vamos a analizar cada paso que vamos a dar en un vehículo de motor, vamos a velar por lo que es la prudencia. República Dominicana no soporta más luto, vamos a ser coherentes, vamos a estar sobrios cuando vayamos a conducir. Si usted es responsable de una familia que salió al interior a vacacionar, sepa que bajo su tutela es que van a estar esas personas y que esa familia depende de usted. No vamos a poner en riesgo la vida de esas personas que dependen de nosotros. Vamos a actuar con prudencia, vamos a actuar con moderación y esperemos que esta sea una semana de mucha tranquilidad. Y si usted no tiene que vacacionar o si usted tiene que quedarse en su casa, pues exhortamos a que se quede en su casa, que posiblemente encuentre la paz, la tranquilidad y evitemos muchos problemas quedándonos en nuestra casa. Licho, vamos a ver la pregunta que tengan. Doctor, usted ha dicho dos temas importantes en el tema central. Yo he vivido muchas experiencias de jovencitos que se casan, que se han casado, con un amor extraordinario. Y por un accidente de tránsito, sobre todo de motor, han quedado, como usted dijo, inválidos. Han quedado ya en una situación de difícil. La mujer tiene que dedicarle su juventud a atenderlo. Y ese amor se cae y ese matrimonio se destruye y se va. Y a veces ese joven tiene que cargar la familia, la madre, con él, y a veces una hermana, y a veces se queda solo, porque la conclusión de algunas, y no es que no sean humanos, no es que no sean, pero lo veo porque yo lo he vivido en algunas partes. No, yo no puedo vivir el resto de mi vida cuidando a una persona que ya no es ni hombre, ni va a ser padre de familia, ni va a ser el sustento del hogar. Ahí, por una imprudencia de conducir un motor o un vehículo, repito, imprudentemente en esa parte. Y una pregunta que le quiero hacer, doctor. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estados donde los accidentes de tránsito son mínimos. La gente respeta las leyes. Usted ve los motoristas que respetan las leyes, las señalizaciones, si es de escuela, si dice a una velocidad de 80, va a 80. Es decir, respetan la ley. ¿Por qué aquí no lo hacen? ¿Cuál usted cree que es la diferencia? Precisamente las leyes están, Licho. Lo que pasa es que no se llevan a cabo, no se castiga al que comete la infracción. Por ejemplo, en Estados Unidos usted sabe que usted puede perder la licencia. Pero aquí usted va a ver una persona que tiene 10 multas y no ha pagado ninguna. Y más de 10, porque nosotros lo hemos visto en las noticias periódicamente. Entonces, hay personas que lo cogen bastante suave. Me pararon porque me crucé un semáforo en rojo. Simplemente yo pago esa multa, que son 1.500 pesos o lo que sea. O sea, entiendo yo. Primero, debe de haber educación vial desde las escuelas. Eso es lo primero, porque la educación es lo más importante. Segundo, las leyes deben de cumplirse y deben de ser drásticas. No solamente en operativo, señores. Mientras nosotros estemos
haciendo que se cumplan las leyes en operativo tal que estamos recogiendo todos los motoristas que se pasen por el elevado y al otro día no hay un operativo y el mismo motorista que cogieron ayer anda en otro motor hoy, pasó por el lado del policía y no le hizo nada porque hoy no hay operativo, no pasa nada. No tenemos que ser más drásticos con los violadores de las leyes, porque ese que está violando las leyes me está poniendo en peligro a mí, a mi familia, a ti, Licho, a tu familia que andan por lo correcto. Entonces, muchas veces a una persona que anda en lo correcto, porque a mí me han parado y yo pregunto por qué me pararon. Y después, no, comando tal cosa, no pasó nada. Yo digo, no, porque soy un ciudadano y voy transitando por mi derecha. Sin embargo, usted vio delante de usted un carro que se pasó en rojo y a ese no lo pararon. O sea, que las leyes tienen que cumplirse y es para todo el mundo. Y usted habló muy bien, en Estados Unidos, por ejemplo, las leyes obligatoriamente hay que cumplirlas. Y el dominicano, cuando va a Estados Unidos, cumple las leyes de tránsito mucho mejor que un norteamericano, que un ciudadano americano. Entonces, ¿por qué allá usted cumple las leyes y aquí no las cumple? Porque allá tiene sus consecuencias. Por ejemplo, Europa, el continente europeo es el continente donde más baja tasa de mortalidad y menos accidentes de tránsito hay, porque son bastante estrictos con las leyes de tránsito. Por ejemplo, algo muy frecuente que nosotros vemos aquí en nuestro país, se cree que solamente es el exceso de velocidad. No, usted anda en la autopista Duarte a 30 kilómetros por hora, usted está violando las leyes porque usted no se presume que usted vaya a paso de tortuga y en el carril de la izquierda. O sea, usted ve esas patanas, esos grandes camiones, que en vez de ir a la derecha y todos esos camiones cargados de víveres que vienen del Cibao, usted lo ve en cualquier carril. Entonces, tenemos que saber a qué carril es que le corresponde cada conductor. A veces, la autopista Duarte, usted ve dos camiones paralelos a 60 kilómetros por hora. ¿Por dónde usted va a rebasar? No puede. Entonces, uno debe de saber que esta no es la vía que le toca. No, usted no tiene que ir a la izquierda si usted va cargado. Pero lo que tenemos el desconocimiento de las leyes de tránsito. Yo entiendo que aquí, entiendo yo responsablemente, que muchas licencias se compran. Porque usted ve analfabetos manejando un camión o una patana. Entonces, no puede ser así. Si usted no va a la escuela, usted no puede tener la capacidad para tener una licencia. Si usted no sabe lo mínimo, si usted no sabe leer, entonces falta educación. Y luego, primero la educación de su casa, educación escolar, educación vial, eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque todos esos maleducados te están poniendo en riesgo a ti, a mí, a mi familia. Y por eso, lamentablemente, nosotros no podemos decir, por ejemplo, el próximo año que hemos cumplido, hemos mejorado las metas de disminución de muertes por accidentes de tránsito. Señores, ¿cuándo es que va a ocurrir eso? Que nosotros podamos tener un año en que podamos enviar esos datos a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde nosotros podamos decir que hubo una disminución de un 30% de muertes por accidentes de tránsito. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se gasta en ese paciente, Licho y amigos televidentes? Cuando un solo día de intensivos en ese paciente representa alrededor promedio de 1.000 a 1.200 dólares. O sea, estamos hablando de más de 60.000 pesos por día. Ese paciente, imagínese usted, ese paciente duró 10 días en la unidad de cuidados intensivos. Eso es un costo, eso es un gasto. ¿Quién lo está gastando? O el Estado, o el seguro, o alguien tiene que pagar ese dinero y como quiera se está consumiendo.
Entonces el 3% del PIB generalmente lo consumen los accidentes de tránsito. Eso es demasiado dinero. Yo considero que debe de hacerse una mejor inversión en educación vial durante 2 o 3 años y se va a ver una reducción de lo que es gasto innecesario, gasto por esos amputados que usted va a ver. Por ejemplo, en cualquier país del mundo, la principal causa de que hayan personas con muletas o amputados es amputaciones por diabetes. Entonces, este país no es lo mismo, señores. En este país, el que usted ve con una muleta, posiblemente usted lo que va a pensar es que tuvo una lesión por accidente de tránsito. Entonces, debemos de cambiar, pero no cambiamos sin educación. Entonces, es importantísimo que el Estado, que el gobierno, que tome carta en este asunto para ver cómo nosotros podemos presentar en este año, que hay tiempo todavía, unas mejores estadísticas con respecto a los accidentes de tránsito. Muchas gracias, doctor. Mejor de ahí no se puede hacer. Dice en el campo mío, mejor de ahí se daña. Gracias, doctor, y nos vemos el próximo lunes. Esperemos que sí, y como decíamos anteriormente, esperemos que esta Semana Mayor sea de reflexión y que tengamos menos lutos que en las demás Semanas Santas. Muchas Ok, gracias. Nos que vemos el lunes si descanse, Dios quiere. doctor, que descanse. Bien. Vamos a una pausa.